Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto volverlos a ver. Sobre todo que hoy iniciamos otro gran tema en esos talleres que muy amablemente transmite nuestro club, el Country Yucatán. ¿Ok? Bien, esta vez se llama vamos a conversar de esto durante varias semanas. Se llama La locura de una princesa. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar de la princesa que seguramente ustedes están imaginando. Carlota Amalia Leopoldina de Bélgica, cuyo nombre verdadero es Carlota Amalia Leopoldina eh, Gotha de Orleans. ¿Ok? Hija del rey de Bélgica, Leopoldo I, y de María Luisa de Orleans. Pero vamos, antes de entrar a esto, vamos a ver esta historia que parece una novela. Y tan que parece una novela que se han inventado una serie de cosas sobre Carlota. Terribles, ¿ok? Algunos lo ponen como una mujer que sufrió muchísimo, ¿ok? Otros lo ponen como una mujer terrible, tremenda. Últimamente se ha inventado que estuvo embarazada de uno de sus guardias, ¿ok? Del conde Van der Smissen. Otros se habla que estuvo embarazada, ¿no?, de Miguel López. Otros que estuvo embarazada de no sé quién. Han inventado sin probar estos autores nada de esto. ¿Ok? Hay muchísimas bibliografías sobre la emperatriz Carlota, mexicana y extranjera. ¿Ok? Sin embargo, pocos, muy pocos, han logrado penetrar en los archivos de Bélgica, como el famoso príncipe de Grecia, primo hermano de la ex reina de España, ex reina Sofía, eh, y pudo investigar con todo lo que realmente ocurrió en un periodo muy importante de la historia de México y del mundo. Sobre todo ese final en el cual la historia calla qué pasó después que Carlota pierde la razón y qué pasó después de la muerte de Maximiliano. Como que se borra la imagen y ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. Entonces vamos a estudiar, por eso les digo que va a ser muy interesante, porque lo que les voy a contar yo, no solamente es el chisme, que es interesante también, muy interesante, el chisme, como a todos les gusta el chisme, pero más que nada vamos a hablar de la parte histórica, de la documentación nueva que ha salido a partir que la familia real de Bélgica, la antigua familia, permitió el acceso a determinadas personas sobre los archivos de la familia real de Bélgica, como es el caso de Carlota. Pero antes vamos a iniciar primero con unas aclaraciones, ¿ok? Bien, si me permiten, bien, antes que nada, ¿okay?, hay que tomar en cuenta que México suspiró toda la vida, al menos durante gran parte del siglo XIX, por un imperio o por una monarquía. Y aquí tenemos que entender nuestra idiosincrasia. Y es muy importante que la entendamos. ¿Okay? Miren, México existió, y le pese a quien le pese, al momento de la conquista, cuando cae el imperio azteca. Es cuando nace nuestra idiosincrasia. No nace únicamente de los aztecas, que no eran los únicos. Había mayas, había olmecas, había mixtecos, había zapotecas. O sea, México no existía. ¿Okay? Por eso, cuando hemos comentado alguna vez de doña Marina de la Malinche, la pregunta obligada es: ¿a quién le era traidora? Si no existía un país, eran grupos indígenas que estaban asentados en lo que hoy es nuestro territorio. ¿Okay? Pero eran diferentes, con costumbres diferentes, con idiomas diferentes e inclusive con religiones diferentes. Todos, ¿okay?, tenían su propia manera de ser y de ver el mundo y la cosmovisión. Que el imperio azteca, por ser precisamente eso, un imperio brutal, dictatorial y conquistador, logró unificar políticamente en base al terror a la gran parte de México, contando de México hacia abajo, o sea, lo que hoy es Mesoamérica. ¿Okay? Y es lo que pudiéramos considerar como que algo parecido a una nación fundaban los aztecas, pero no lo eran. No lo eran, tan que no lo eran, que todo el mundo siguió con sus costumbres y además los odiaban. Buscaban una forma de salirse, de independizarse del imperio azteca.
Pero vamos a poner, fue el único gobierno que, por así decir, permeó muy poco tiempo en los países conquistados. ¿Y qué era el Imperio Azteca? Un imperio, precisamente, un imperio. Un señor que todo el mundo conocía, al menos de nombre, que se llamaba Moctezuma y que tenía poder de vida y muerte sobre todo el mundo. ¿Okay? Por lo tanto, los 250 años, más o menos, un poquito menos, que duró este Imperio Azteca con sus 11 emperadores, de Acamapichtli hasta Cuauhtémoc, ¿okay? Pues obviamente era un gobierno centralizado, total, imperial. ¿Okay? Había un monarca que se sentía, si no hijo de los dioses, al menos sí cercanamente a los dioses. Pero este imperio es destruido, desmoronado, cuando llegan los españoles. Pero, oh sorpresa, los españoles tenían otro imperio, ¿no? Un imperio que de alguna manera era similar también al Imperio Azteca. ¿Okay? Era en la época de Carlos V, que era emperador, que estaba, pues, era el emperador de España, de rey de España, emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano Germánico, y simplemente lo único que se hace es los dominios de aquí se anexan a los de allá. Y obviamente la autoridad es el rey, es el rey. Por lo tanto, de un rey, entre comillas, como era Moctezuma, pasamos a un rey diferente, extranjero, que era España. Por lo tanto, que en ese momento era Carlos V. ¿Okay? Por lo tanto, sí, la idiosincrasia se va formando en base a la autoridad unipersonal de un hombre. Llámese Moctezuma, llámese Carlos V. Y si Moctezuma duró cerca de 200 años, ¿okay? El imperio español duró 300. Y pasaron una serie de reyes que eran conocidísimos en la mente del pueblo y se fueron incrustando, no en balde. Por eso la gente decía en el siglo XIX, siglo XVIII, y todavía algunos en el siglo XX, fulanito de tal, para servir a Dios, al rey y a usted. El rey, el rey, el rey, el rey, el rey. Y así esos 300 años, pues la Nueva España y nuestro, con lo que hoy es México, vivió con esa idea monárquica. ¿Okay? Y así creció, así se formó, así evolucionó. Llámenle como le quieran llamar, deformación, anti lo que sea. Pero esa es nuestra historia. ¿Okay? Nuestra historia antigua, la formación, ¿okay?, que tenemos nosotros de una idea monárquica. 300 años es muchísimo. Si ustedes se han dado cuenta, son 3 siglos. Es nuestra historia más larga, la historia virreinal. Son 3. Ninguna de nuestras historias, ni aún suponiendo y aceptando, ¿okay?, que el Imperio Azteca haya dominado, que haya creado una nación, no duró tanto. Y nuestra independencia apenas el próximo año cumplirá 200 años. Todavía nos falta 100 para empatar el dominio español. O sea, que nos formó o nos deformó, como ustedes quieran, pero esa idea quedó y tenía que quedar. Todo el mundo sabía quiénes eran los reyes de España, todos. Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Felipe V, Fernando VI, Luis I, Carlos III, Carlos IV, y hasta ahí llegamos. Porque viene la invasión napoleónica y luego pues vienen los restos de un imperio ya en decadencia, que era el español, que fue Fernando VII en la segunda década del siglo XIX. Pero fueron 300, entonces la gente se conformó. Y prueba de ello, que tan conformó, que hoy tenemos palabras que nosotros manejamos naturalmente, a pesar que somos una república representativa, democrática, ¿okay?, federal, ¿okay?, y que tenemos, pero nuestras palabras son totalmente monárquicas. Ejemplo, ¿okay?, una preguntita: ¿cómo se llama el lugar donde vive el presidente? Palacio Nacional. En Estados Unidos se llama la Casa Blanca, en Buenos Aires la Casa Rosada, pero aquí se nos quedó. Okay. Voy a Palacio Blanco al presidente. Oye, yo sabía que en los palacios vivía un rey, o mínimo un príncipe. Digo, cualquier parecido con la actualidad. Bueno, pero de todas maneras, creo que está claro. Tenemos aún esas ideas. Las tenemos. En el caso de Mérida, por ejemplo, y estoy seguro que en casi todas las ciudades que hay en la República, donde amablemente me están viendo, casi en todas hay lo mismo. Ejemplo, los parques.
En el caso de Mérida, los parques se llaman Parque Santa Ana, Parque Santiago, Parque San Sebastián, Parque San Cristóbal. Nombres virreinales, monárquicos y evidentemente religiosos. Como república, eso no debe ser, porque es una república laica con libertad de cultos. Y efectivamente los parques no se llaman así. El parque de aquí de Mérida, que se llama Santa Ana, es el parque Andrés Quintana Roo. El parque de San Juan, estoy hablando de Mérida siempre, es el parque Benito Juárez. ¿Okay? Y así vamos. Pero nadie le dice así, nadie le dice así. Todos le decimos los nombres que heredamos de la época colonial de la corona. Cuando se consuma la independencia, precisamente eso lo vamos a comentar más adelante si ustedes me siguen haciendo el favor de seguir tomando estos talleres. Vamos a dar unos cursos especiales para poder entender durante el próximo año todo el proceso independentista, desde el principio hasta el fin, punto por punto, y ver por qué llegamos a donde llegamos y por qué estamos así. ¿Por qué estamos así? Bueno, cuando se consuma la independencia, la forma de gobierno que todo el mundo pensó era una forma parecida a la de España, porque era la que conocían los mexicanos. 300 años de gobierno español, y vamos a redondear 200, vamos a llamarle así, del Imperio Azteca. Te hablaba de 500 años donde la gente estaba acostumbrada al Tlatoani Moctezuma, al Tlatoani Cuitláhuac, o al rey Carlos V, o al rey Fernando VII. ¿Okay? Estaban acostumbrados. ¿Okay? Todo el mundo estaba acostumbrado. Nuestros tatarabuelos estaban acostumbrados. Entonces lo lógico era que se estableciera una monarquía. Y cuando Iturbide consuma la independencia y convoca a un congreso, nunca se imaginó la idea de que este país se convertiría en una república, que nadie sabía qué era eso. La palabra república era tan nueva como la palabra computadora hace 60 años. Así de simple. Bueno, no lo entendían ni sabían qué era eso. Uno que otro intelectual oculto, persona culta de la época, tenía una leve idea, mas nunca clara, de lo que era una república. Y prueba contundente es lo que se dice que Gómez Farías y Santana conversaron cuando eran presidente y vicepresidente. ¿Okay? República es lo contrario a un imperio y a una monarquía. Y el presidente es como un rey, nada más que dura un tiempo determinado. Magnífica explicación de república. O sea, así lo pensaban. Así lo pensaron. Por lo tanto, lo lógico era, cuando Iturbide convoca ese congreso, que el congreso se convirtiera al país en una monarquía o en un imperio. La idea era un imperio. Y que este imperio, ¿okay? o la corona imperial, se iba a ofrecer a Fernando VII o a un miembro de su familia. Porque la idea original era que viniera el rey de España, que sabían que estaba a disgusto en España porque habían tomado España los masones y una serie de cosas, y ya no era rey absoluto. Entonces lo invitaban a venir aquí para que se convirtiera en Fernando I de México. Y como era solterito, pensaban que vendría aquí, se enamoraría de una mexicana, pues de la nobleza virreinal, por así decir, que inclusive se habló por allá que hasta la misma Güera Rodríguez, que era viuda, podía ser el quite, ¿okay? Y entonces casarse, tener hijos, y entonces el siguiente rey ya tendría sangre netamente nacional, y empezaría una dinastía mexicana. El rey no quiso, ahí se embromó todo, porque el rey no acepta esto, y tampoco acepta que vaya ninguno de sus parientes también solteros, y le deja a México, ¿okay? la resolución de que él defina quién iba a ser el emperador, porque no había una idea que fuera presidente. No había, es que eso estaba vedado, no lo sabían. Y es ahí cuando viene el problema, porque lamentablemente, ¿okay? España le dio mucho a México: cultura, lengua, religión, arte, muchas cosas, pero le faltó una que eso va a ser, hasta hoy estamos adoleciendo de eso, y estamos arrastrando ese problema que en 300 años le faltó darnos a los gobiernos españoles: que nos enseñen el arte de gobernar. Nunca enseñaron ni a los criollos, ni a los mestizos, ni a nadie cómo se gobierna. Nunca. Pensaron que tal vez iban a ser eternos aquí, ¿okay? Claro, 300 años es mucho,
Y cuando vino la independencia, que vino de manera violenta, brutal, o sea, se rompió, por así decir, el contacto, pues menos. Entonces, los mexicanos, los nuevos mexicanos, los criollos, no tenían una idea clara cómo era gobernar, porque siempre eran los segundos, o los terceros, o los cuartos, o los décimos, y siempre obedecían órdenes. Rara vez ellos eran la cabeza que resolvían. Se dieron excepciones, claro está, por supuesto que sí. Sobre todo en el caso de la Iglesia Católica, había uno que otro obispo que había sido criollo, como el obispo Gómez de Parada, que había nacido en la Nueva Galicia y fue obispo de Yucatán. Nueva Galicia es Jalisco, ¿no? Pero eran casos muy raros que se hubieran dado así. Casi todo lo dominaban los españoles. Y entonces los criollos quedaban siempre en segundo lugar. Eran regidores del ayuntamiento, a lo sumo eran síndicos, pero no eran los buenos. Entonces cuando viene ese rompimiento y se consuma la independencia, okay, fíjense muy bien cómo lo sabían. Todos aceptaron en ofrecer la corona al rey. Y si el rey no aceptaba, a alguno de sus parientes. Okay. O sea, estaba claro para los primeros mexicanos, para nuestros primeros padres, que no sabían gobernar. Que había que traer a alguien, fíjense desde cuándo, ¿eh? ¿Desde cuándo? Desde la independencia. Había que traer a alguien para que ya esté hecho, para que gobierne y haga todo un sistema que luego herede para que México ya sea un país que aproveche todos los recursos naturales que tenía. Y aquí viene el problema. Y nos echó a perder, y tal vez hubiera resultado, tal vez hubiese resultado, porque hubiera sido un cambio gradual, acorde con los costumbres, con los tiempos de la época. Y tal vez hoy en día seríamos una república, pero no con los antecedentes violentos, gruesos y casi impositivos que hemos tenido. ¿Okay? Hubiera sido gradual. Pero ¿quién echó a perder el plan? El rey. Fernando VII, que además era un imbécil. Fernando VII no aceptó venir para nada, ni tampoco mandar a ninguno de sus primos, hermanos o cualquier personaje, sobrinos, a gobernar México. De hecho, no solamente no lo aceptó, sino que además quedó lesionado con México, desconoce la independencia que había hecho Iturbide, desconoce los tratados de Córdoba y hay allá un conflicto. Entonces España no se contaba con España. Entonces, ¿qué quedaba? Pues ahora, al no tener a nadie, ahora les dejaba el problema a los mexicanos. Bueno, ya estaban sentados en una papota caliente y más que eso, en un barril de pólvora y fumando. Porque ahora, ¿qué hacer? Ya eran independientes, pero había que nombrar un gobierno porque mientras tanto había una administración del virreinato, pero hombre, se podía venir todo por la borda, porque si el rey no aceptaba, ellos contaban con que sí, resulta que no. Y es entonces cuando ellos tienen que decir quién. Y de la manga se sacan pues al que era conocido, pero no porque fuera inteligente, no porque fuera un genio, no porque fuera el gran capacitado para gobernar. Nadie lo era, eso hay que entenderlo, nadie lo era. Y si hubiera ganado Hidalgo hubiera sido un fracaso, si hubiera ganado Allende también, el mismo Morelos, muy inteligente, hubiera fracasado, porque no lo sabían. Entonces la gente, el Congreso que había nombrado Iturbide mientras viniera el rey, pues se fija en él, pues quién mejor que él. O sea, se sacan el conejo, ya no el sombrero de la manga, es el famoso, es el popular, es el que la gente quiere, ¿okay? Es el bueno, ¿okay? Que sea él, ¿okay? Y empieza todo este relajo, ¿okay? De la idea del imperio, ¿okay? Primero Iturbide no hizo caso de esto, luego que sí, luego empiezan a venir las influencias norteamericanas cuando se cuela por acá la gente desintegrador Joel Poinsett, que algún día hablaremos también de él, ¿okay? Y empiezan algunas personas a apoyar la idea de que no, ¿por qué una monarquía? ¿Por qué un imperio? Eso es volver a lo mismo, ¿no? Algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Pues la república como Estados Unidos, que es una república. Bueno, ¿y qué es eso? No sé, pero es lo contrario. ¿Okay? Sin embargo, ¿okay? Como la mayoría opinaba que Iturbide era el bueno y que la monarquía era lo que debía de ser, ¿okay? Pues evidentemente nombran a Iturbide como emperador. Y pasó lo que tenía que pasar. No puede con el paquete. Y no puede en parte porque no sabe qué onda. ¿Okay? Era buen militar, buen general, pero ya una cosa es ser general, ¿okay? Y otra cosa es ser el gobernante. Una cosa es ser gente que
brinca y critica todo, y otra cosa estar ya siendo presidente o gobernante. Entonces, pues lo mismo le pasó a Iturbide. Y si a eso le aunamos que Estados Unidos le empieza a mover el tapete porque no quiere una monarquía o imperio junto a él, porque ya tenían sus ideas de anexarse, pues más fácil, pase el relajo, igual, lo mejor que puede hacer Iturbide es abdicar y pelarse al extranjero y irse a vivir un tiempo en Italia, en Liorna, y luego pasa su residencia a Londres. Y después vuelve acá, pero solamente para morir. Bien, ¿qué pasa entonces luego? Al caer Iturbide en 1823. Pues establece una república. Bueno, no funcionó el imperio, bueno, una república. Vamos a ponerla. Pero es que hay dos repúblicas. ¿Cómo que hay dos? Sí, una federal y otra central. Pues, ¿cuál será? Pues casi. No fue así, no me crean, pero como estamos nada más resumiendo y ubicándonos en el escenario donde va a pasar lo que les voy a contar realmente, ¿okay? Hagan de cuenta que fue un Tin Marín. Tin Marín, y guac, cae la federal. Y nombran a Guadalupe Victoria, que si Iturbide no sabía lo que era el arte de gobernar, Guadalupe Victoria menos había vivido los últimos años, 6 años, escondido en una cueva ahí por Veracruz, ¿okay? Para que no lo mataran. Además se enfermó, le dio esa enfermedad que se llama la epilepsia, y a cada rato le daban ataques de epiléptico, había que meter una cuchara para que no se trague su lengua. Era un presidente enfermo, que tampoco la hace. Por lógica, cuando termina su periodo, como era una república, y la república, según los Estados Unidos les decían que tenía que convocar elecciones, se convoca elecciones. Pero México no, tampoco sabía que era eso de votar. Pensaban que era votarse a la basura. ¿Y qué hacen? Pues que gana uno que no quería que ganara y cometen el primer fraude de toda la historia de México. Y suben a Vicente Guerrero, que sabía menos, o sea, iban de mal en peor. Y cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Y Iturbide malo, Guadalupe malísimo, y Vicente Guerrero más allá de lo malo. Tampoco puede con el paquete. Y peor, ¿okay? Lo destituyen, el Congreso lo destituye, lo declara incapacitado para gobernar, le quita la presidencia, se la da al vicepresidente, y Guerrero se molesta, el vicepresidente se molesta más, lo agarra, lo fusila. Y así terminó el pobre don Vicente. ¿Okay? Fusilado por una cuestión política. Aquel personaje que luchó por la independencia terminó muy mal. Y entonces México empieza un tobogán, ¿okay? De situaciones impresionantemente terribles. Para colmo de males, llega al poder un individuo que ya todos conocemos y que también sería bueno dar alguna vez algún taller sobre él, que también es interesantísimo porque ese te van a morir de risa por tanta vacilada que hizo, que fue don Antonio López de Santana, y que de repente era federalista, de repente era monarquista, de repente era borbonista, de repente era centralista, de repente era santanista, de repente era diablista, o sea, era de todo este señor. Y pobre México, definitivamente pobre de nuestro país. Pues así se andaba, y vean ustedes, no. Y entonces es ahí, en los años 40, cuando se empieza a pensar, fíjense muy, sobre todo los intelectuales, como Lucas Alamán y como otros, que había sido un error la independencia y que estaban mejor como antes. Y se empieza a pensar que México se iba al hoyo, al hueco más profundo, y que la única manera era que alguien lo salvara. ¿Y quién alguien? Pues alguien que tuviera sus raíces, es decir, Europa, especialmente España, un príncipe católico, desde cuanto antes. Sin embargo, como la política era un vaivén, iban y venían, había presidentes que duraban unas horas, te desayunabas con la noticia que el presidente era fulano, y almorzabas, ya lo votaron, ahora es Mengano, y cenabas, ya volvió Mengano, y volvías, ya lo quitaron, y hay un tercero en discordia, ¿verdad? O sea, no estaba México, o el oro no estaba para bollos. Para colmo de males, aprovechando esta situación y necesitando territorios para aumentar el sur, Estados Unidos, bajo un pretexto verdaderamente baladí, invade México, al que le echa la culpa que es México el que lo invade, y está ahí una guerra muy triste para México, donde México pierde la mitad de su territorio, que se lo lleva Estados Unidos. Cuando esto pasa, el grupo de intelectuales centralistas o conservadores, como también se les ha llamado, porque querían... La palabra conservador hoy se usa peyorativamente, y si la manejamos desde el punto de vista de los informes mañaneros, parece que es una vergüenza ser conservador, ¿verdad? Pero para nada. Conservador quiere decir conservar un statu quo digno, que es lo que pretendían los conservadores de esa época. ¿Okay? ¿Y qué pretendían? Si Estados Unidos ya se había llevado la mitad del territorio, ¿quiénes garantizaban a los mexicanos? Que no se llevaran la otra mitad.
Y entonces se llega a la conclusión política e intelectual de que México no tenía ni fuerzas, no tenía ni capacidad para una nueva invasión. La única manera de que sobreviva México, la raza latina y la región católica, era ya de plano que un país extranjero, católico, fuerte, europeo, viniera a ayudar para poner un dique a las pretensiones gruesas de los Estados Unidos. Y es acá cuando el presidente Santana, en su último periodo, envía a dos personajes a Europa, don José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar y don José María Gutiérrez Estrada, para que sondeen la opinión de Europa. ¿Okay? Porque pensaba Santana, yo puedo detener esto, pero una vez que me muera, no hay líderes. Y fácilmente México va a ser absorbido por los gringos. Entonces, que ellos sondeen a ver qué país se anima. Y van, estos dos se van. José María Gutiérrez Estrada vivía en Roma desde hacía años porque era embajador, y pues va colocando a José Manuel Hidalgo en los diferentes cortes. Era un tipo alto, muy bien parecido, hablaba varias lenguas, el francés sobre todo, y se va a colocar muy bien. Él era bien visto en las reuniones palaciegas, ¿okay? De la gente. Él se llevó mucho, él estuvo en España, ahí trató de mover sus contactos y tuvo el contacto con los duques de Alba. Y ahí va a conocer a unos parientes de los duques de Alba, que era la señora Eugenia de Montijo, que va a ser la reina, perdón, la emperatriz de Francia, una mujer muy guapa, hermosísima. Contaban que era una especie de Miss España muy guapa y que rivalizaba en ese momento con otra emperatriz, también esposa de un emperador, con la famosa emperatriz Elizabeth, llamada Sisi. Okay. Eugenia se va a casar con Napoleón III, va a ser emperatriz de Francia, y Sisi se va a casar con Francisco José y va a ser emperatriz de Austria. Y además va a tener mucha relación con Carlota, aunque nada buena. Bueno, bien. Entonces, este era el ambiente. Este era el ambiente cuando los mexicanos están buscando un padrino en Europa, a ver quién, ¿okay?, les hace el favor de venir a detener esa amenaza constante que eran los norteamericanos. ¿Okay? Y vamos a dejarlo hasta aquí, para que yo me traslade cámaras y micrófonos, ahora sí, a ver quién era Carlota, de dónde salió y cómo es que le va a rebotar todo esto. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar. Carlota era hija, como ya les dije, del rey de Bélgica, Leopoldo II, y de María Luisa de Orleans. Y aquí tenemos que entender de qué año estamos hablando. ¿Okay? Estamos hablando de los años 40 del siglo antepasado. ¿Okay? El rey de Bélgica fue el fundador, vamos a llamarle, fue el primer rey que tuvo Bélgica. Cuando viene toda esta situación de los estados llamados hoy Países Bajos, ¿okay?, y empieza todo este relajo de la configuración, de la nueva configuración europea, mucho tuvo que ver el emperador Napoleón III, no Napoleón Bonaparte, Napoleón III, en esta configuración. Pues cae en suerte que Leopoldo, ¿okay?, de la casa Gotha, Coburgo-Gotha, sea el primer rey. ¿Okay? Esta casa Coburgo-Gotha estaba emparentada con los reyes ingleses, especialmente con la jovencita que había tomado el trono en ese momento, que era la reina Victoria. ¿Okay? Y este señor se va a enamorar de una de las hijas del rey Luis Felipe de Orleans, o Luis Felipe I. Este rey era el rey de Francia, ¿okay?, muy famoso en México también, porque él fue el que manda a sus tropas para cobrar unos pasteles a México. Ese es el rey. ¿Okay? Que no le quieren pagar pasteles, y en su lugar le quieren dar tamales. Pero en fin, ¿okay?, ese mismo rey. Y tuvo varios hijos. El príncipe Joinville, que fue el que vino aquí, el príncipe Felipe, que era el heredero del trono, y pues varios más, y entre ellos estaba María Luisa, quien evidentemente pues le parece una cosa muy interesante que se case con este señor príncipe de la casa Coburgo-Gotha, ¿okay?, alemana, prusiana, y hay allá un ligue, sobre todo, que iba a empezar a nacer el famoso imperio, o mejor dicho, reino belga. Bien, pues María Luisa se casa con él y van a tener 3 hijos. ¿Okay? Los 3 hijos van a ser Leopoldito, Carlotita y Felipito. ¿Okay? Son los 3. Evidentemente
no son muy conocidos. Para nosotros, la más conocida es ella, porque tuvo relación con México, ¿no? Bien. La señora aparentemente quería mucho a su marido y el marido mucho a la señora. Se van a vivir, obviamente, a lo que empieza a formarse el país de Bélgica, Bruselas, Laeken, y todos los demás, Buchot, todos esos lugares que hoy son famosos en Bélgica, ¿no? Pero Bruselas, ahí van a estar ellos. Bien, su palacio muy bonito y muy contento. Tenía mucho contacto con su suegro porque él, como primer rey, le pedía mucha opinión, sobre todo a su suegro. A pesar que era primo cercano de la reina Victoria era muy joven. En cambio, Luis Felipe era de más edad y le daba consejos para un buen gobierno. ¿Okay? Consejos. Y así nace su primer hijo, varón, lo cual eso le gustó muchísimo a Luis Felipe, porque era el nieto, varón, de su hija María Luisa, y al poco tiempo nace Carlota, y más atrás nace Felipe. Carlota vivió muy feliz, quizá fue su único tiempo de felicidad, sus primeros 10 años, ¿okay? Donde ella pues jugaba en el castillo como cualquier niña, constantemente iban a París a visitar y a pasar días con sus abuelos, ¿okay? Con su abuelo Luis Felipe, que Carlota cuenta, porque si le sigue Carlota, si alguien escribió, fue Carlota. Carlota tiene cientos, y yo diría, quizá exagere, pero no lo creo, miles de cartas que escribió desde temprana edad, desde su niñez hasta su, pues no vejez, pero hasta momentos lúcidos que tenía en la locura. ¿Okay? Escribió mucho, muchísimo, y le escribió a todo el mundo, a todo el mundo. Las cartas más conocidas son las a Maximiliano. Por lógica, le han hecho mucha propaganda, han hecho pensar a la gente que no sabe, no investiga, que vivían en una eterna luna de miel, como dice uno cuando se va a casar, eterna luna de miel, y que vivían siempre enamorados, cuando la realidad era completamente diferente. ¿Okay? Pero esas cartas han hecho pensar otra cosa, ¿okay? Y son las que nos han, por lo general, mostrado, pero hay muchas más. Y entonces era la nieta consentida del abuelo de Luis Felipe. Ella cuenta que cuando iba a París, el abuelo la sentaba en sus rodillas, ¿okay? Para platicar con ella, para jugar, y que el abuelo le contaba lo que era Francia, lo que era París, y le decía, tú vas a ser algún día una reina, te ves desde niña, te veo muy inteligente. Y la niña, que además, según parece, era una niña bonita, blanca, muy blanca, blanca como la nieve, como Blancanieves, de pelo muy negro, ¿okay? De pelo muy negro, ojos muy vivos, y le gustaba mucho platicar con el abuelo. Y así pasan 10 años rápidamente, y pasaban las temporadas en París, principalmente en Tullerías, o en el castillo de Saint-Cloud, castillos que ya no existen en París, y luego volvían hacia su sede a Bruselas, y ahí pues seguía su vida normal, ¿no? Como cualquier princesa que no estaba programada para que heredara, sino para que se casara bien y apoyara a un rey. ¿Okay? Le enseñaban lo necesario, no más. Al que le enseñaban era al hijo, a Leopoldito, porque era el que se suponía que iba a heredar. En dado caso que pasara algo y no heredara a él, heredaba a Felipito. Y solamente en caso de que la saltaban a la mujer, saltaban a la niña, y en caso dado que no hubiera los dos, entonces heredaría a ella. ¿Okay? Pero pues Leopoldo, como todos saben, va a haber Leopoldo II también, y Leopoldo III. Bueno, pues muy bien, pues así pasaba la vida, hasta que un día, ¿okay? Se sabe que en París hay una revolución. Era el año de 1848, ¿okay? Una revolución, ¿okay? En la cual las calles de París se llenan de sangres, de muertos. Una revolución encabezada por un partido obrerista. Tengan en cuenta que para ese año estaba entrando a Europa la revolución industrial. Y al entrar la revolución industrial estaba pues formándose ya grupos de trabajadores y haciendo grupos, o sea, lo que antiguamente eran gremios, ahora van a ser sindicatos. ¿Okay? Bueno, grupos para defender sus trabajos, puesto que la industrialización los estaba eliminando. Entonces, uno de estos grupos, estos obreros, ¿okay? Van a pedir que la monarquía en Francia no había resuelto los problemas. ¿Okay? Y al no resolverlos, pedían un cambio de régimen y pedían el establecimiento de una república. Una república. Era la moda. Los nuevos libros de la Ilustración que había pasado, los libros de la Revolución Francesa que también ya había pasado, que habían escrito los autores como
y habían establecido una república que fracasó porque llegó Napoleón Bonaparte, vuelven a salir hablando de que la república era lo más representativo y lo más democrático. Y el que acaudilla esta rebelión es nada menos y nada más que un sobrino de Napoleón Bonaparte. Se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, hijo de Luciano Bonaparte. Precisamente su papá fue el que preparó el golpe de estado del 18 Brumario, donde Napoleón derroca al directorio y se convierte en primer cónsul camino hacia el imperio en 1799. ¿Okay? Entonces Luis Napoleón, ¿okay?, se levanta en armas, la gente lo sigue y cunden pequeñas revoluciones en todo el mundo. Por eso esta etapa en la historia europea se le conoce como la Revolución de 1848, porque casi en todos lados pasó lo mismo. Era una respuesta a la industrialización de Europa, donde no buscaban dónde poner a los obreros, porque Europa y el mundo estaba acostumbrado a lo que eran la nobleza y los campesinos. Pero entre nobleza y campesino, la revolución industrial trajo algo en medio, los obreros. Entonces, ¿dónde quedaban? No eran ni de aquí ni de allá. Y al no quedar ni de aquí ni de allá, ¿okay?, pues estaba en la calle. Por eso es que casi en todos lados hubo esta revuelta. Pero en Francia fue más fuerte. No confundirla con la Revolución Francesa clásica, la de 1789, que había pasado hacia 60 años, ¿no? Y que al final de cuentas regresa a la monarquía, ¿no? Porque de hecho Luis Felipe, pues, era rey. Ya había pasado la Revolución Francesa, la grande, la de la guillotina, la que guillotinó a María Antonieta, a Luis XVI, a todos esos, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, esa revolución fracasó, Napoleón la acaba, y cuando acaba Napoleón, vuelve la monarquía, que es esta que les estoy contando, la monarquía. De hecho, Luis Felipe va a ser el último monarca, el último rey. Y entonces fue tan fuerte, van a empezar a tomar plazas o barrios importantes de París, las tropas, más que las tropas, la gente de Luis Napoleón, pidiendo el establecimiento de la república, quitando a los alcaldes monárquicos para poner alcaldes democráticos o republicanos, y se acercan peligrosamente a Tullerías, que era donde se encontraba la sede de Luis Felipe. Y entonces aquí, cuando Luis Felipe, ¿okay?, decide abdicar y huir de la turba, ¿okay?, escapar con su familia, ¿okay?, los que quedaban solteros vivían con él, y huir. Esto pasaba en París, pero vamos a irnos a Bruselas, ¿okay?, donde estaba una de las hijas de Luis Felipe, que sabía que había una revuelta, pero hasta ahí. ¿Okay? Constantemente Leopoldo hacía reuniones, porque como Bélgica era un país nuevo, quería tener relaciones con todo el mundo, e invitaba a alguna ceremonia a príncipes alemanes, a los austríacos, que mandaban representantes. Entonces siempre había alguien, vamos a llamarlo así, o fiestas. Bueno, pues se dice que estando en una reunión, que aparentemente había inclusive hasta representantes del Papa, porque aunque Leopoldo era un príncipe luterano, Coburgo-Gotha, se convirtió al catolicismo, para poder ser coronado rey de Bélgica. Y entonces había hasta representantes del Papa en esa fiesta, cuando de repente entra uno de sus mayordomos en plena fiesta. Se dice que, o sea, se dice porque así lo cuentan el príncipe de Grecia, que ha hurgado en los archivos de Bélgica, cuenta esto, que estaba en una fiesta hasta con su copa de vino, brindando por los amigos que estaban allá. Estaba la familia, era una fiesta familiar, no vayan a hacer una borrachera, era una fiesta normal, cuando el mayordomo le dice que hay un mensaje urgente para él, y que el rey, en la fiesta, pregunta: ¿de dónde viene ese mensaje? De París. ¿Okay? ¿De París? Parece que es grave, majestad. Entonces, cuando él piensa que algo ocurrió, ¿okay?, sabía que había una revuelta, pero algo ocurrió, y como ya todavía quedaba el recuerdo, aunque ya antiguo, de la revolución anterior, donde habían capturado a los reyes y los habían eliminado, ¿okay?, pues tenía temor que esto pasara. Entonces rápidamente asiente su copa de vino. Leopoldo llama a María Luisa y a sus 3 hijos hacia su estudio. Esto está documentado por el príncipe de Grecia. ¿Okay? Entran al estudio. ¿Okay? Los niños, pues quizá el más grandecito, Leopoldo, que era el más informado, sabía quizá la gravedad del asunto, pero los demás no. ¿Okay? O sea, Carlota, pues, era una niña, un poquito menos de 10 años, ¿okay?, y el otro, Felipito, más chico. Y entonces que el rey delante de ellos
se lo comenta a la mamá que algo, que hay una nota de París. Y María Luisa se era muy nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leopoldo? ¿Qué le pasó a mi papá, a mi mamá? ¿Qué le pasó? Vamos a ver. ¿Okay? Y que abre Carlota. Ya había demostrado, y eso el abuelo lo dijo siempre, dotes de mucha inteligencia, dotes de mucha perspicacia, aún de niña. Era una niña realmente especial, superdotada. Que eso quede claro. Sobre todo porque en aquella época las mujeres eran siempre relegadas. Entonces, ella quizás sí percibió la gravedad de lo que estaba pasando, porque le va a afectar. Cuando el papá abre la nota, la mamá junto a él, los niños ahí pues también rodeándolo, ¿okay? Entonces el papá queda de un solo pie. Mira a ver a su esposa, y ella al ver la cara de su marido, dice: Leopoldo, ¿qué ha pasado? Mi padre, mi madre. Okay. Mi padre, están vivos. Dice: sí, pero nadie sabe dónde están. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Abdicó al trono tu padre. Okay. El poder está en manos de los revolucionarios. Y precisamente de ese bastardo de Luis Napoleón. Se pone a llorar. María Luisa: mi papá, ¿dónde está mi papá, mi mamá? Nadie sabe. Me dicen que huyeron de París, pero no saben en dónde están. Los están persiguiendo, pero no sabemos qué pasa. Pero ¿cómo va a ser? Abdicó. Y aquí viene lo interesante de esto. Carlota estaba presente, lo oyó todo. Bueno, y entonces, cuando María Luisa le dice: ¿pero cómo va? Abdicó. Abdicó. Y entonces cuenta el príncipe de Grecia que cuando dice esta palabra, que Leopoldo, con su puño cerrado, aporrea su escritorio. Muy mal hecho. Un rey jamás abdica al trono. Muere en él, pero nunca abdica. ¿Qué impacto pudieron haber causado en una niña de 8 a 10 años estas palabras que oyó de su padre? Quizá era una niña normal, entre por aquí y salga por acá, pero una persona como ella, aquí se le quedó. En un archivo oculto de su disco duro, se le quedó. ¿Okay? Y cuando 20 años después, menos de 20 años después, le va a ocurrir a ella lo mismo, cuando Maximiliano diga: voy a abdicar, también está documentado las mismas palabras que ella le dijo a Maximiliano. No, Max, le dijo: tú no abdicas. Un emperador jamás abdica. Muere en el trono, pero no abdica. Esa era Carlota. Esas palabras del papá se le quedaron aquí. Y cuando venga la oportunidad, en ese archivo del disco duro que tenía guardado, automáticamente aparecen las palabras que 18 años antes había escuchado del papá. ¿Cómo son las cosas? ¿Okay? Esta situación importante. Esta era el personaje del que vamos a hablar todos estos lunes que vamos a estar juntos. ¿Okay? Bien. El rey efectivamente abdicó. Durante más de 2 semanas nadie supo dónde estaba el rey. Una angustia tremenda se apoderó de la corte de Bruselas. Leopoldo lo quería, lo estimaba. ¿Okay? Y su esposa, y sobre todo su esposa, María Luisa, no sabía qué hacer. ¿Okay? Sus hermanos, ¿dónde estaban los hermanos? ¿Okay? Se habían regado por todos lados. Algunos habían acompañado al rey, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde? Nadie sabía nada, nadie. ¿Dónde está el rey? Hasta que después de 2 semanas, por fin llega una nota tranquilizadora a Bélgica. El rey había llegado de manera incógnita, disfrazado, con sus hijos y algunos leales a Inglaterra, y estaban bajo el cobijo y protección de la reina Victoria. El rey vivía, la mamá vivía, y todos se habían salvado. Esto fue una situación muy tranquilizadora para la familia real belga, pero definitivamente perdían Francia, porque ahora Francia era por un tiempo una república donde el presidente era Luis Napoleón Bonaparte, pero por un tiempo, de 1848 a 1852, y en el 52, cuando Carlota apenas tenía 12 o 13 años, ¿okay?,
en el 52, Luis Napoleón, ¿ok?, da un golpe contra su propia república. Así eran los Bonaparte, ya se fueron, como les decía la gente, ¿ok?, tenían que ser Bonaparte. Da un goldón, se autogolpea, ¿ok?, derroca a la república y se autoderroca, pero se nombra el mismo emperador. Y entonces se convierte, a partir del 52, el presidente Luis Napoleón se convierte en Napoleón III, respetando el número segundo, porque el Napoleón I pues, fue su tío, fue Napoleón Bonaparte, el grande, y Napoleón II debió haber sido el hijo de su tío, o sea, su primo, pero como nunca fue, okay, jamás fue, le respetaron y brinca el número. Algo parecido a lo que hizo el rey Luis XVIII cuando se restaura la monarquía. De Luis XVI pasó a Luis XVIII, no hubo 17, porque Luis XVIII respeta el número 17 que le correspondía al hijo de Luis XVI, el decapitado. Se brincaron el número. Lo mismo hizo Luis Napoleón. ¿Okay? Se brincó y se llamó Napoleón III. ¿Okay? Esto había pues que ver qué se hace, porque Napoleón III pues ya era el dueño de Francia. Y esto implicaba pues nuevas relaciones. La política no se trataba ahora, como sacaste a mi suegro, pues ahora vete a ya sabes a dónde. No, había que buscar la manera de llevarse bien, porque al fin de cuentas Francia era la cuna de su esposa, ¿okay?, y sus hijos eran mitad franceses también. Por lo tanto había que buscar la manera de llevarse. Y la verdad, políticamente, diplomáticamente, Leopoldo era muy hábil del manejo. Y va a lograr hacer fácil las paces con Francia, y poquito a poquito, ¿okay?, hasta que por fin le va a permitir a Napoleón un embajador en Bélgica, y va. Pero aquí empiezan los sufrimientos de Carlota. Tendría como, para estas mismas épocas, cuando a su mamá, que desde hacía rato se le oía toser, se oía que no podía respirar bien, se oía que tenía problemas respiratorios, coronavirus, no, bueno, era tuberculosis. Y le dijeron, en esa época no había cura, dijeron que una vez que empezara el invierno, ¿okay?, cuando las hojas empiecen a caer, empezará ella también a caer hasta morir. Esto sumerge en una depresión tremenda a Leopoldo de Bélgica. Tremenda. Que es obvio que tenía una que otro amante, sí, pero era así de pasada. Nunca fue un rey así mega infiel. Bueno, el poder atraía a las mujeres, y pues, sí, una que otra vez, pero no quería a su esposa, y la vio languidecer. Y no solamente ella, sus hijos también la vieron languidecer. ¿Okay? Hasta que María Luisa muere, la primera reina de Bélgica, aunque no era la que mandaba, reina consorte, vamos a llamar así, de Bélgica, muere, ¿okay?, de tuberculosis. Los papás que aún vivían quieren dar el pésame, no pueden ir porque aún temen a Napoleón III, que a pesar de que ya hay paces, pero mejor no. Y con los funerales de Estado, el primer gran funeral de Estado que se dio en Bélgica va a ser el funeral de María Luisa de Orleans. Un funeral de Estado increíblemente grande, ¿okay?, donde la multitud la querían, ¿okay?, en una tormenta de nieve que se dio, ¿okay?, en Bruselas. Pasan para darle el último adiós a la reina María Luisa, que la gente que estaba pálida, el ataúd se abrió para que la despidieran todos, ¿okay?, y el rey cae en una depresión tremenda. Cuando terminan los 8 días de las exequias que se hacían en ese entonces, el rey, ¿okay?, viudo, se acerca a Carlota y le dice: hija mía, en este momento dejas de ser niña para ser mujer. Como si eso se diera por un decreto, ¿no? Tu madre ya no está. Y Bélgica necesita a una mujer que haga las funciones de reina. Y nadie va a ocupar oficialmente el lugar de tu madre más que tú. Por lo tanto, te voy a preparar como si tú fueras la reina. ¿Okay? Vas a cambiar de vestimenta, vas a vestir ahora como una señorita. Tenía 12 años, ¿eh? Porque desde hoy, y con todo lo que vas a aprender, tú vas a ser
la señora del palacio. Los honores vas a hacerlos tú junto conmigo. Ella, asustada, ¿okay? Porque acaba su infancia, ¿okay? Y empieza una educación gruesísima, en todo sentido. Matemáticas, física, geografía, política, historia, lenguas, latín, alemán, inglés, francés, español, no. Empieza una serie de cosas verdaderamente grandes para Carlota. La visten, empieza a aparentar más edad de lo que ella tiene, y como siempre había esas reuniones que les dije en Bruselas, ¿okay? Ella empieza a recibir a la gente y lo hace muy bien. Y lo más interesante, puede ser interlocutora de conversaciones con políticos. Sabía, cosa que en ese entonces una mujer no sabía nada. Sin embargo, ya empezaba la gente a valorar y a admirar esos conocimientos. Oye, Majestad, tu hija, la princesa Carlota, sabe bastante. Él se sentía pero orgullosísimo. Hubo una conexión muy especial entre Leopoldo y su hija. La hija, Carlota, lo llegó a admirar. Era su papá, su papi. Y hay miles de, bueno, que se exagere, pero sí cientos de cartas de Carlota a su papá. Y le contaba hasta intimidades. Y de Carlota a su hija. De Leopoldo a su hija. O sea, había un clic gruesísimo que para esa época entre papá e hija era, pues casi no había, y entre rey e hija princesa menos. Entonces había tanto que ella le cuidaba todas las espaldas al papá. Inclusive cuando el papá empieza a incursionar en las colonias en el África y empiezan a sacarle las cositas de última hora, que estaba explotando y haciendo un genocidio en el Congo, ¿okay? Aunque más bien el genocidio lo hizo el hermano, o sea, el sucesor, Carlota lo va a defender gruesamente. Había, de hecho, algunos autores comentan que era tal la admiración de Carlota hacia el papá, que es posible que sin saberlo y sin darse realmente, pero haya habido ahí un pequeño complejo, como el que hablaban los griegos, no recuerdo si era complejo de Edipo o complejo de Electra, ¿okay? Donde ella ya sentía algo más que un amor paterno, un amor hacia la figura paterna, y sentía quizá algo más cercano al papá. Es posible, ¿okay? Pero eso no lo podemos saber. Pero era demasiada la cercanía, eso sí, demasiada. Y demasiada la identificación que había entre ellos dos. Y así pasa el 52, 53, 54, 55, 56. Carlota se vuelve ya una señorita de 16 años, 15 años más o menos. Tiene todas bellísima, según las fotografías que hay. En ese entonces había poca foto, había más bien pintura, pero ya llegaba la foto. ¿Okay? Una persona que además tenía una cultura inmensa. La gente disfrutaba conversar con ella cuando eran los almuerzos políticos. Ella se sentaba en el lugar junto a Leopoldo, como si fuera la reina. ¿Okay? Y todo el mundo sabía que era la hija. Y podía comer, hasta más que Leopoldo. Entonces, era una plática. Y se encargaba de recibir, que el Papa mandaba su nuncio, ella lo recibía. ¿Okay? Inclusive recibe hasta el embajador de Napoleón. El primer embajador que manda a Francia con Napoleón, Carlota lo recibe. E inclusive sabiendo que ese grupo era el que había derrocado a su abuelo, con la preparación que ella tenía, que no convenía enemistar a su papá y a Bélgica, lo va a recibir muy bien. Va a recibir a Napoleón muy bien. O sea, no a Napoleón, a su representante. ¿Okay? A los ingleses, cuando por fin la reina de España logra derrotar a su tío, el infante Don Carlos, y se impone, recibe también a los enviados españoles. O sea, Carlota y Leopoldo eran uno solo y gobernaban realmente bien, y muy bien. ¿Okay? Realmente dentro de lo que cabe, estamos hablando de dentro de lo que cabe. Y así llegaban de todos. Pero un día, de veras, ¿cómo es la vida? Parece novela. Uno de los visitantes llega, Carlota lo va a recibir, y cuando lo recibe, Carlota queda perdidamente enamorada de él. Era un tipo alto, muy alto, de casi 2 metros, delgado, muy delgado, ¿okay? Con una pequeña barba,
muy rubia, de ojos azules, 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 que causaban así, wow, qué ojazos. O sea, solo ver los ojos decías, o sea, el tipo peinado, vestido de marino, su traje de marino era austriaco y pertenecía a la casa de Habsburgo y era nada menos, pero nada más que el hermanito del emperador de Austria y se llamaba Fernando José Maximiliano de Habsburgo, quien el representante de su hermano y de su mamá, la archiduquesa Sofía, se presentaba en Bruselas para dar sus respetos y para tener contacto con la política belga. Y lo recibe nada menos y nada más que Carlota. ¿Qué sabemos de este encuentro? Que Carlota Amalia Leopoldina quedó prendado del austriaco. ¿Okay? Cuando lo vio, ¿okay? y le habló en alemán, ella sabía alemán, ¿okay? Queda prendida de él. Y él, ¿qué sabemos de él, de sentimientos de él? De él no sabemos nada. Es decir, todo parece indicar que él la valoró como una persona, princesa, guapa, pero hasta ahí. Maximiliano no iba a buscar novia, ¿okay? Y mucho menos en Bélgica. Había tenido una novia que era la princesa María Amelia de Portugal, que meses antes había muerto de tuberculosis, también enfermedad que se llevaba mucha gente antes, de tuberculosis, y él había caído en un estado de depresión constante, gruesa. De hecho, se iban a casar. Ya Maximiliano le había dado el anillo y ella a él tenía un anillo que nunca se va a quitar, solo se lo va a quitar al momento de que lo van a llevar al Cerro de las Campanas, que le dice al doctor, llévele este anillo a mi madre. ¿Okay? Pero él estaba como deprimido, y por depresión, para que viaje, la mamá le pidió a Francisco José que lo mande de representante a Bélgica. Y aquí es cuando llegaba un hombre deprimido, decepcionado, añorando a una novia muerta con la que se iba a casar. ¿Okay? Carlota no sabía nada de esto y se fijaba mucho en este archiduque. Pero lo que sigue lo veremos la próxima semana. Gracias, ¿ok? Y vean que como la vida es como una novela.